Bueno, trauma de tórax. El, el tórax es el tercer sistema que más se compromete en los pacientes traumatizados. El primero obviamente es el TEC y el segundo el trauma musculoesquelético, pues, si tenemos en cuenta los traumas que son clínicamente significativos, ¿cierto? Eh, y es importante tenerlo en cuenta porque el trauma de tórax es de los que más letalidad tiene, hasta el 10% de los pacientes fallecen, sean por lesiones que comprometen la vida de forma inminente y los pacientes no alcanzan a llegar al servicio de urgencias, como heridas al corazón, heridas a la aorta, o lesiones que penetran en la cavidad pleural, la cavidad y el mediastino y que terminan muriéndose por una infección, por ejemplo. Entonces tiene una letalidad bastante alta. 2/3 son por accidentes automovilísticos, sin embargo, este dato es muy norteamericano. En nuestro medio, la violencia sigue siendo una de las causas más frecuentes de trauma de tórax. Entonces, lo que más vamos a ver nosotros en servicios de urgencia son las puñaladas y las proyectiles de arma de fuego. Obviamente también el accidente de tránsito y las caídas de altura. Esta frase, pues, es la tercera diapositiva y creo que es el mensaje más importante de toda la charla, y es que la radiografía de tórax es el examen y la imagen de primera línea en pacientes con trauma torácico. Entonces, siempre debemos pensar en la radiografía en esos pacientes con trauma torácico. Que sea la imagen de elección no quiere decir que sea la mejor, ¿cierto? La tomografía, por ejemplo, es mucho más precisa para dar el diagnóstico, pero no podemos pretender hacerle tomografía a todos los pacientes que nos lleguen por trauma de tórax, y esa tomografía obviamente está seleccionada para pacientes específicos. Como les digo, usualmente a casi todos les hacemos una radiografía inicial, pero a veces los pacientes llegan con traumas de alta energía, que llegan con traumas en varios segmentos corporales, y el urgentólogo pues decide realizar una tomografía, por ejemplo, de abdomen de una vez y de tórax de una vez, ¿cierto? Y de cráneo de una vez. Entonces hace una tomografía de cráneo, abdomen, tórax y pelvis. Entonces, si llegan a hacer una tomografía de tórax, pues ¿para qué le hace la radiografía? Sin embargo, el mensaje que quiero que les quede claro es que la radiografía es el primer examen de elección. Pero la tomografía obviamente es más precisa. El único escenario donde ustedes pensarían primero en una tomografía antes que una radiografía es cuando piensan en lesión de la aorta, ya que la lesión de la aorta, los hallazgos son muy inespecíficos en la radiografía, y si usted la sospecha, pues debería solicitar un angiotac o una angiotomografía de tórax. Vamos a comenzar a hablar de diferentes mecanismos y tipos de trauma según el segmento que estamos evaluando. Vamos a ir de externo a interno: pared torácica, pleura, el parénquima pulmonar, mediastino, corazón y la aorta. Listo. Comenzamos con la pared torácica. Uno de los signos que quiero que aprendan hoy, que es muy importante, es el del enfisema subcutáneo. Recuerden que el enfisema subcutáneo es presencia de aire dentro de los tejidos blandos. Usted le puede dar aire por dos cosas: o tiene una infección por una bacteria anaerobia que produce gas, o simplemente le dio una puñalada y por el agujero que le hicieron le entró gas, le entró aire. O se cayó de un quinto piso y una costilla le reventó el parénquima pulmonar y le reventó la pleura, y por ahí se le escapó aire hacia los tejidos blandos. Entonces el mensaje es: siempre que encontremos gas en los tejidos blandos de la pared torácica, debemos sospechar una lesión clínicamente significativa, sea porque tuvo un agujero de la pared externa del tórax o porque tiene una lesión interna en el tórax. ¿Cómo vamos a identificar el aire en los tejidos blandos? Fácil, sabemos que el aire se ve radiolúcido en la radiografía, y vamos a ver puntos radiolúcidos en los tejidos blandos, y yo les voy a mostrar cómo. A veces el aire es tanto que comienza a disecar los músculos y usted comienza a ver las fibras musculares en la radiografía. Hay un signo que nos ayuda a identificar eso, sobre todo cuando diseca los músculos del pectoral mayor, que también les voy a mostrar ahora. Ese signo se llama el signo de la hoja de ginkgo. Ginkgo, no sé cómo se pronuncia en realidad, pero es esa hojita. Y da más o menos esa apariencia así lineal, con un ápice hacia el centro y que se va abriendo, porque así es el pectoral mayor. Recuerden que el pectoral mayor viene desde la porción proximal del húmero y se inserta en el esternón, ¿cierto?
Entonces, cuando hay aire en el pectoral mayor, usted ve las fibras del pectoral mayor. Entonces, eso es aire en los tejidos blandos y usted puede hablar de que hay enfisema subcutáneo. Ya usted tiene que entrar a buscar si hay fracturas costales, o si fue que le pegaron una puñalada y por ahí le entró aire, o fue que le pegaron un balazo, ¿cierto? Por ejemplo, usted aquí puede observar cómo hay zonas radiolúcidas, la cavidad torácica, todo eso compromete, todo eso sugiere que existe aire en los tejidos blandos. Miremos al otro lado, por acá no hay aire, por acá sí hay aire. Ese es otro ejemplo de ese signo que les acabo de contar, aire que diseca el pectoral mayor, pero también existe aire en la fosa supraclavicular. Mire que usted ve un montón de zonas radiolúcidas dentro de los tejidos blandos y eso es aire que se escapó, siempre es patológico. Por la radiografía usted también puede encontrar, por ejemplo, alteraciones de los tejidos blandos, como hematomas. Sin embargo, obviamente no es el examen de elección, pero hay que tenerlo en cuenta porque si usted al examen clínico le ve un gran hematoma en el pecho, puede que ese gran hematoma hace que usted en la radiografía vea una opacidad como esta y pueda pensar que es una contusión pulmonar, por ejemplo, o que sea un hemotoras, cuando en realidad lo que se está viendo es el hematoma subcutáneo, que es radiodenso y hace que se vea blanca la radiografía. Entonces siempre el examen clínico se debe correlacionar con los hallazgos por imagen. A veces vemos simplemente un engrosamiento de los tejidos blandos. Les voy a mostrar la tomografía en este paciente, por ejemplo, mire, la pared torácica de este lado es delgada, ¿cierto? Aquí están las costillas, aquí están los músculos intercostales, si uno se toca las costillas, ahí hay muy poquita grasa, ¿cierto? Pero miren, el otro lado tiene el tejido blando es muy grueso y tiene zonas que son más hiperdensas, como estas zonas de acá, probablemente por la presencia de un hematoma en la pared torácica. Seguimos hablando de la caja torácica y en este caso vamos a conversar sobre los huesos. Si usted tiene un trauma, pues la posibilidad de que tenga una fractura también es alta. El hueso que más se fractura es la clavícula, es el que más se fractura y usualmente son fracturas poco complicadas si comprometen el tercio medio y no están muy desplazadas y probablemente requieren manejo solamente con un cabestrillo. Pero a veces las fracturas comprometen la articulación distal, la articulación proximal y hay que tenerlas muy en cuenta. Esa, por ejemplo, es una fractura multifragmentaria. Esa clavícula está fracturada en dos partes y tiene un fragmento libre. Y algo que puede preocupar es que la punta de esta fractura está muy pegada a la piel, entonces se puede reventar. Y si se revienta, eso se puede convertir en un foco de osteomielitis. Aquí tenemos otro ejemplo. Mire esta fractura multifragmentaria. Tiene 1, 2, 3, 4 focos de fractura con fragmentos libres y la punta de la clavícula está abultando la piel, está que la rompe, y si la rompe, eso se convierte en una urgencia, ya que se convierte en una fractura abierta y las fracturas abiertas tienen alto riesgo de osteomielitis. Puede pasar que sea una fractura simple, como en este caso, un solo foco de fractura, pero compromete la porción del hueso que se articula con el esternón. Entonces convierte eso en una fractura inestable y hay que tener mucho más cuidado. Puede pasar también que uno se le luxe la articulación esternoclavicular, es decir, la articulación entre el esternón y la clavícula. Ese es un diagrama de una imagen axial y esa luxación puede ser anterior o puede ser posterior, es decir, que se va hacia adelante, hacia afuera o se va hacia adentro. La que se va hacia afuera, la luxación anterior, pues no tiene mayor problema, aparte pues del dolor que puede producir y de la prominencia ósea que se va a ver en el examen clínico, pues simplemente se reduce presionando esa luxación y hundiéndola para llevarla a su posición actual, a su posición normal, perdón. Pero puede pasar que esa luxación sea posterior y que la cabeza de la clavícula se vaya hacia atrás. Cuando se va hacia atrás puede lesionar las estructuras vasculares del mediastino. Entonces puede producir aneurismas, otras lesiones o un hematoma mediastinal que sí puede ser una urgencia quirúrgica. ¿Cómo hago yo para diagnosticarlas? Pues así como uno evalúa que una radiografía esté bien hecha, mirando las causas de las clavículas, usted también en el contexto de trauma y sospecha de luxación, usted va a ver que una clavícula está descendida o ascendida o separada del esternón
como en este caso. Entonces aquí tenemos la apófisis espinosa del cuerpo vertebral, y aquí tenemos la cabeza de la clavícula, bien, y esta está separada. Como vemos en este caso, esta está ascendida, y si la sospecha clínica de una luxación está, y usted ve esta imagen, pues puede hacer el diagnóstico de una luxación. En esta proyección frontal, usted podría decir que la luxación es anterior o posterior. Pues hay signos que ayudan, sin embargo, usted va a tener al paciente al frente y simplemente viendo que hay un botón ahí en el esternón, hay como un botón, o sea, el hueso está salido, pues ya usted sabe que la luxación es, es anterior. Si ve que está hundido, pues la luxación es posterior y eso se convierte probablemente en una urgencia mayor, ya que el paciente requiere que lo valore un cirujano y que le hagan por lo menos una tomografía para descartar lesiones internas. Aquí tenemos la casa de una clavícula, aquí tenemos la otra, aquí tenemos esta y la otra. Muy bien. La tomografía obviamente nos va a dar una mejor resolución para identificar las lesiones de los tejidos blandos y las lesiones vasculares. Nos ayuda a distinguir la dirección de la luxación. Obviamente, si usted ve esta clavícula que se va hacia atrás, ya sabe que es una luxación posterior, y si ve que se va hacia adelante, ya sabe que es una luxación anterior. En este caso, por ejemplo, vemos la cabeza de la clavícula que se va hacia posterior y vemos la cercanía que tiene con esta vena, ¿cierto? Y eso podría ser peligroso para el paciente. Muy bien, las otras fracturas son las fracturas costales. Las fracturas costales superiores de las costillas superiores son más raras y usualmente requieren que el trauma sea de mayor energía o un trauma más grave para que se fracture. Y usualmente cuando hay fractura de las costillas superiores debemos pensar que así como se fracturaron esas costillas que son tan difíciles de fracturar, probablemente tenga otro tipo de lesión interna, sea en la pleura, sea en el parénquima o sea en el mediastino. Entonces siempre que veamos fracturas de costillas superiores, debemos preocuparnos por el paciente y descartar otro tipo de lesiones. Las fracturas costales inferiores, al ser más largas, al estar más expuestas, tienden a fracturarse más. Pueden existir fracturas costales inferiores aisladas, es decir, que solamente sea la fractura costal y que no se corresponda ni con una lesión pleural, ni con una lesión parenquimatosa, ni con una lesión del mediastino. Puede tenerlo, sí, pero puede que no. En este caso vemos, por ejemplo, las fracturas costales superiores, a veces con una radiografía puede ser difícil, pero vamos a intentar revisarlas. Este ejemplo es muy bueno porque usted tiene que guiarse por el primer signo que vimos ahora. Era el signo del enfisema subcutáneo. Recuerde que les dije que donde había enfisema subcutáneo probablemente hay una patología. Y uno se da cuenta que por acá por la axila, casi ahí arriba en la región supraclavicular, hay enfisema subcutáneo. O pueden comparar con el otro lado, esta zona es más radiolúcida por presencia de aire en los tejidos blandos. Entonces uno se va a buscar al lado de ese, tejido, de ese enfisema y se da cuenta que hay fracturas costales. Aquí hay una fractura costal, aquí hay una fractura costal, aquí hay una fractura costal. Entonces hay 3 costillas fracturadas superiores del lado izquierdo. Aquí tenemos otras fracturas, entonces fracturas costales superiores, fractura de la clavícula, cabeza de la clavícula, miren las líneas rojas, ahí sí mostrándole las fracturas. Aquí tiene otras, aquí tiene otras. Se fracturó en múltiples segmentos que si uno no pone bastante cuidado y no es detallista con las imágenes, puede leer 1 o 2 fracturas cuando en realidad tiene ese montón de fracturas. En la tomografía es mucho más fácil distinguir las fracturas, entonces vamos a ver una pérdida de la continuidad del hueso, como en esta costilla, y podemos identificar las lesiones internas que tenga de una vez. En este caso tenía un hemotórax, ahorita vamos a ver eso. Miren este ejemplo, es una radiografía, está magnificada, y el primer signo que aparece, que no voy a cansar de recalcárselos porque les va a ayudar mucho en su práctica general, es el enfisema subcutáneo. Entonces ya vimos que tiene enfisema subcutáneo, presencia de aire en los tejidos blandos. Y obviamente tiene aquí un tejido óseo que está como desviado, y ese paciente tiene una fractura costal y ese foco de fractura se le enterró en el parénquima pulmonar, ¿cierto? Obviamente eso es gravísimo.
Respecto a las fracturas costales, podemos definir el tórax inestable. El tórax inestable se define como al menos 5 costillas únicas que se encuentran fracturadas de forma continua o 3 fracturas segmentarias adyacentes. Es decir, que 5 fracturas continuas, entonces 1, 2, 3, 4 y 5 seguidas, se considera un tórax inestable, o 3 pero segmentarias, es decir, que tenga foco de fractura acá y foco de fractura acá, como vemos en esta imagen, y por lo menos 3 harían el diagnóstico de un tórax inestable. ¿Por qué es importante eso? Porque el tórax inestable puede producir un deterioro ventilatorio, es decir, el paciente no va a poder inspirar y expirar adecuadamente. Eso lleva a una desoxigenación y puede matar al paciente. Entonces, usualmente es una urgencia quirúrgica. Aquí vemos un ejemplo, fracturas costales en una reconstrucción tridimensional, donde podemos identificarlas mucho más fácilmente. Se puede fracturar también el esternón, pero es mucho más difícil, porque el esternón es un hueso plano y es un hueso largo, perdón, es plano y es ancho y es fuerte. Entonces, cuando tenemos una fractura del esternón, también debemos pensar que el trauma solo fue lo suficientemente duro como para producir otro tipo de lesiones. Entonces, en fracturas del esternón debemos buscar lesiones del corazón, lesiones de la aorta y lesiones del mediastino. Aquí tenemos una fractura del esternón, puede ser difícil de observar, pero en la lateral vamos a ver un escalonamiento del esternón, como en este caso. Aquí tenemos un segmento del esternón, aquí tenemos otro segmento del esternón, entonces uno se pregunta para uno mismo, uno dice, si se dio tan duro como para romperse el esternón, probablemente también se tuvo que haber lesionado o el corazón, o la aorta, o el mediastino, entonces debemos hacer una tomografía para definir qué lesiones puede tener ese paciente. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente que tiene una fractura del esternón, tiene un hematoma subcutáneo, como en este caso, ¿cierto? Pero en esta imagen coronal vemos que el hematoma subcutáneo también se va hacia adentro del tórax. Eso corresponde con un hematoma mediastinal. ¿Cómo sé que es hematoma? Vamos a volver a mostrar, pero muchachos, yo asumí como ya supieran eso, pero les voy a mostrar la grasa siempre se ve negra como acá, ¿cierto? Como aquí esto es grasa, se ve negra y se ve negra. Esta grasa que está aquí al lado de este hueso se ve mucho más blanca, más hiperdensa. Probablemente eso sea un hematoma de la grasa mediastinal. Listo. Aquí tenemos una fractura del esternón con un hematoma mediastinal. Aquí tenemos una fractura del esternón. Ese paciente hizo un pseudoaneurisma de la aorta. Acuérdense que el pseudoaneurisma es como una ruptura contenida. Es decir, que se rompieron 2 capas de la aorta, pero la última la contiene. Así como cuando uno tiene un neumático que le sale un chichón, igual puede pasar a los vasos. Se llama un pseudoaneurisma. ¿Cuál es el problema? Que eso lo sostiene una capita muy chiquitica o lo sostienen los tejidos blandos alrededor. Se puede romper y si se rompe, pues el paciente fallece, ¿cierto? Entonces hay que diagnosticarlo. Muy bien, vamos a ver que este es muy importante porque este es de las lesiones más frecuentes. Usted en el servicio de urgencias y está en las 2 de la mañana en el pueblo, en las fiestas patronales y comienzan a llegar los apuñalados de las fiestas, de las corralejas y de todo eso. Entonces son pacientes que llegan siempre, casi siempre vivos, con dificultad respiratoria, se le hace una radiografía y con la radiografía define el tratamiento. Si lo dejan en observación o si lo manda para Medellín o si le hace una toracostomía, ya esto lo van a discutir cuando estén en cirugía, pero aquí vamos a hablar un poco como de los hallazgos radiográficos que le pueden a usted ayudar a hacer el diagnóstico. La primera lesión es el neumotórax. Neumotórax es aire en la cavidad torácica. Eso es simplemente acumulación de aire entre el espacio, entre la pleura parietal y la pleura visceral. Entonces, esa acumulación de aire entre esas dos pleuras hace que el pulmón se vaya colapsando. Si toda la cavidad pleural se llena de aire, pues va a colapsar totalmente el pulmón y el paciente va a entrar en una falla ventilatoria, ¿cierto? Por eso es importante diagnosticarlo a tiempo, porque el tratamiento se basa en ponerle un tubo o ponerle un sistema que permita la salida del aire, más no la entrada del mismo. Entonces funciona como una válvula que deja salir aire, pero no deja entrar aire. ¿Listo? Muy bien. El neumotórax puede ser abierto o puede ser cerrado.
abierto es el aire que penetra en la cavidad pleural desde el exterior. Entonces un paciente que le pega una puñalada y por esa puñalada entró aire, ¿cierto? Digamos que no es tanto problema, obviamente es un problema, hay que operarlo o hay que ponerle el tubo o hay que tratarlo, pero usualmente no compromete la vida del paciente de forma inmediata, ya que como tiene un agujero por donde le pegaban la puñalada, esa cavidad pleural se comienza a llenar de aire, pero por ese hueco comienza a salir ese mismo aire, entonces comienza a salir aire, entonces comienza a desinflarse la cavidad pleural, entonces el pulmón nunca alcanza a colapsarse. El paciente puede seguir respirando con dificultad, pero puede seguir respirando. El problema es cuando el neumotórax es cerrado. Es decir, un paciente que cayó de un quinto piso y se fracturó una costilla y la costilla le perforó un pulmón, por decirlo de alguna manera. O el paciente pegaba una puñalada, pero la herida de la puñalada ya tiene un coágulo de sangre o está colapsada esa herida y por ahí no sale aire. Entonces la cavidad pleural comienza a llenarse de aire, el aire del pulmón lesionado, pero no tiene por dónde salir, porque ya no hay agujero por donde sale ese aire. Entonces comienza a llenarse la cavidad pleural y finalmente colapsa el pulmón y eso lleva a una falla ventilatoria, luego a un colapso circulatorio y el paciente fallece en cuestión de minutos. Por eso ustedes les van a enseñar, no sé, ya vieron el curso de paciente crítico y reanimación, que cuando usted sospecha un neumotórax cerrado o un neumotórax a tensión, no necesita radiografía para hacer el diagnóstico. Eso debe estar muy claro. El diagnóstico es clínico y la terapia debe ser inmediata, con una aguja o con un catéter número 14, uno bien grueso, usted se lo entierra en el tórax anterior superior y con eso descomprime al paciente. Es como si fuera una olla pitadora. Si la olla no pita, eso se llena de aire y finalmente explota, ¿cierto? Tiene que descomprimir el aire para poder que funcione como debe ser. Lo mismo pasa con estos neumotoras. Si la cavidad comienza a llenarse y no tiene por dónde salir, finalmente va a colapsar el pulmón y el paciente va a fallecer. Usted tiene que meterle algo para descomprimir ese pulmón, esa cavidad pleural, perdón. Los neumotoras pueden ser ocultos, es decir, puede que no lo veamos por la radiografía y el 10% van a requerir una tomografía. Sin embargo, esos neumotoras ocultos van a ser tan pequeños que probablemente tampoco van a requerir un tratamiento, simplemente una observación. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos neumotoras. Este caso es muy fácil porque pues tenemos un pulmón izquierdo muy bonito con todas las arterias y las venas. Y si ustedes pueden ver, las arterias y las venas van hasta la periferia, ¿cierto? Desarrollando lo que nosotros conocemos como la trama vascular. Entonces el pulmón tiene tramita vascular hasta el final. Pero si vemos este pulmón, la trama vascular y todo ese parénquima pulmonar viene hasta acá, hasta donde está esta línea. Esta línea la conocemos como el signo de la pleura visceral o signo de la pleura parietal, como quieran decirle. Es la pleura visceral en realidad. Pero entonces lo que vemos es el borde del pulmón o el borde de la pleura visceral y de ahí para afuera hacia la cavidad torácica, todo esto es aire. Entonces cuando veamos que hay un espacio que solo se ve negro, solamente se ven las costillas y se ve negro, sin ninguna rayita, sin ningún puntico, probablemente eso sea aire en la cavidad pleural y requiera tratamiento. Entonces miren este como es de fácil, pero miren este. ¿Ustedes qué creen? ¿Tiene neumotórax o no tiene neumotórax? Sí, profe, tiene neumotoras. ¿De qué lado? Profe, pues yo diría que los dos, es que mire cómo se ven de lineales las costillas, mira hasta donde llega ese reborde costal del pulmón arriba en el ápex. Entonces, mire que solo tiene neumotórax de un solo lado. Este está muy difícil porque es un neumotórax muy pequeño. Si ustedes pueden ver aquí, la trama vascular va hasta el final y usted aquí no ve signo de la línea pleural. Pero si ustedes ven este lado, pueden ver con los ojos de la fe y acercándose los ojos muy a la pantalla que aquí hay una pequeña lineecita. Este
este caso lo traje a propósito para que vean que a este tipo de pacientes son los que ustedes se van a enfrentar. Y son decisiones retadoras. Sí, ya las voy a ampliar, ya las voy a mostrar. Estos son casos retadores porque usted, este paciente, lee la radiografía y dice, no tiene neumotoras, simplemente le cose la herida y lo manda para la casa, ¿cierto? Puede que ese neumotoras aumente y el paciente ya vuelva con una complicación mayor o que fallezca en la casa. O que usted diga, tiene un neumotoras muy pequeño, dejémoslo en observación 6 horas y le hacemos un control. Si en esa observación se deteriora, pues le hacemos la radiografía inmediatamente. Si no se deteriora, a las 6 horas le hacemos el control y si ha aumentado de tamaño, lo llama al cirujano. Si no ha aumentado de tamaño, pues no hay necesidad de hacerle nada, ¿cierto? O puede pasar que usted vea la imagen y usted diga, no, yo quedé como con la duda, yo no sé qué hacer con este paciente. Entonces usted dice, a lo mejor hagámosle un controlcito en 6 horas, ¿cierto? Le voy a ampliar la imagen. Aquí hay una pequeña línea que no corresponde a ninguna costilla, ¿cierto? Yo sé que el caso, obviamente, ustedes están diciendo, pues este caso está muy difícil, sí, pero con casos así ustedes se van a enfrentar. El mensaje es, nunca den por sentado que el paciente no tiene neumotoras, a menos de que no tenga pues ningún otro signo, que el paciente esté muy bien. Pero si usted, el paciente lo sospecha y le ve alguna imagen que lo pueda hacer pensar que tengo neumotoras, piense que tengo neumotoras y hágale mejor el control. Entonces usted ve esta imagen y usted dice, no, eso no es neumotoras, eso debe ser una linecita que se apareció ahí. El mensaje es, sean precavidos y mejor háganle un control al paciente antes de darle de alta, listo. Porque uno ve este escenario con mucha frecuencia. Son servicios de urgencias llenos, entonces uno quiere despejar el servicio, obviamente para atender pacientes que lleguen con condiciones graves, y llega un hincha al Medellín apuñalado y la herida es pequeña, el paciente está trabado, pero está bien, está todo el mundo alegando, le hacen la radiografía y usted no le ve nada, lo sutura, le manda para la casa y el paciente luego llega complicado porque en realidad sí tenía el neumotoras. Entonces son escenarios muy frecuentes y quiero que tengan en cuenta al momento de elegir, de ver la imagen. Voy a cerrarlo para mostrarlo más de cerca, pero no creo que como más. No me aumenta más, pero va a dibujarla. Esta lineecita es el signo de la pleura parietal. Entonces, este pequeño neumotórax puede diferenciar un paciente que se va para la casa sin ningún tratamiento o que usted mejor lo observa. Listo. En tomografía, muchísimo más fácil, ¿cierto? Entonces, si usted tiene el recurso de tomografía, pues le puede mandar una tomografía para definir si tiene neumotoras. Entonces, miren, en este caso, tiene aire por fuera de la cavidad pleural, ¿cierto? Muy bien, el que les decía ahorita, neumotoras, atención. En realidad, nunca deberíamos tener radiografías de estos pacientes, porque como les dije ahora, el diagnóstico se hace con la clínica. Un paciente que está inestable, que tiene ingurgitación yugular, que tiene timpanismo del pulmón afectado y ausencia del murmullo vesicular, usted puede hacer el diagnóstico de un neumotoras, atención, le clava una aguja en el espacio intercostal con línea medio clavicular, lo descomprime y el paciente inmediatamente mejora. Si usted mandó una radiografía de un paciente así es porque no lo sospechó y eso puede ser grave para el paciente porque puede fallecer en el tiempo en el que hacen la radiografía. Pero solamente con fines ilustrativos, ese es un paciente con neumotoras, atención, donde vemos que el parénquima pulmonar está colapsado. Esto que representa el asterisco es el pulmón colapsado. Todo esto es aire en la cavidad pleural. Y una clave para identificar eso es que como esa cavidad pleural está tan llena de aire, desplaza las estructuras del mediastino hacia el lado contralateral. Entonces, miremos cómo desplaza el corazón, la aorta y los vasos pulmonares hacia el otro lado. Seguimos con el hemotoras. Cuando nos referimos a hemotoras es derrame pleural, solamente que el derrame pleural es sangre. Si usted tiene un paciente eso lo aclaro porque siempre hay mucha confusión con esto. Si tiene un paciente de 80 años con falla cardíaca y tiene esta imagen, usted dice eso es un derrame pleural por una falla cardíaca.
Pero usted tiene un paciente de 25 años que le acaban de pegar un balazo, que no tiene antecedentes de enfermedad cardíaca, ninguna otra enfermedad pulmonar, y usted le ve esto, usted no va a pensar que eso es un derrame por falla cardíaca. Usted dice, le pegaron un balazo, tiene la cavidad pleural llena de líquido, ¿qué va a hacer? Va a ser sangre, ¿cierto? Entonces usted dice que eso es un hemotórax. Muy bien. ¿Cómo lo vamos a hacer en radiografía? Hagamos de cuenta que es un neumotórax, pero en vez de negro se ve blanco, porque es la cavidad pleural llena de líquido. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el aire coge para arriba y el líquido coge para abajo, ¿cierto? Entonces, en un paciente de pie, ese derrame pleural o ese hemotórax lo vamos a ver abajo, y en un paciente acostado, como es este caso, vamos a ver que el líquido se esparce en la cavidad pleural y separa la cavidad torácica del pulmón. Entonces, todo esto es líquido. ¿Listo? El problema con estos hemotórax que se pueden complicar, se pueden coagular y formar un hemotórax coagulado, y al paciente le toca abrirlo para poder sacarle ese coágulo o ese hematoma. Se puede infectar, entonces se puede convertir en pus, por ejemplo, se llama piotórax, o se puede fibrosar y hacer que el paciente, después de recuperada su fase aguda de la enfermedad, termine con un problema ventilatorio. Este caso, el paciente está medio acostado, vemos como hay líquido, entonces si vemos una porción blanca, en la porción dependiente del pulmón, podemos pensar en un hemotórax. Más ejemplos de pacientes acostados. Les traje muchos ejemplos de pacientes acostados porque la gran mayoría de sus pacientes van a estar muy críticos y van a estar acostados en la camilla mientras hacen la radiografía. Entonces, mire, el pulmón separado de la cavidad torácica, pero con un contenido radiodenso o radiopaco, por presencia de líquido que en el contexto adecuado podríamos decir que es sangre y así decir que es hemotórax. En la tomografía, ¿cómo se ve? Pues en la tomografía vemos un contenido hipodenso en la cavidad pleural, como en este caso. En este caso está asociado a una fractura costal, como vemos acá. También hay hemotoras a tensión, el mismo cuento del neumotoras, pero en vez de aire, sangre. Entonces puede haber tanta sangre. ¿Puedes volver a Dígame. mostrar la tomografía? ¿Dónde está? Ese es el hemotórax. Entonces recuerde que este es el tórax, este es los pulmones, que estamos en una ventana para tejidos blandos, y todo esto es líquido en la cavidad pleural. Y eso que vemos blanquito es el pulmón que está colapsadito ahí, ¿cierto? Entonces esto es líquido en la cavidad pleural, que en el contexto de trauma vamos a decir que es sangre, ¿cierto? Y son fragmentos óseos, aquí tenemos una fractura costal. Entonces ese es el líquido en la cavidad pleural. Acuérdate que el paciente está acostado en el tomógrafo. Entonces, ¿para dónde va el líquido? Para atrás, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos el líquido en la cavidad pleural. Gracias. El hemotórax a tensión se define como más de 1 litro de sangre, aunque esto obviamente pues, es una definición un poco arbitraria, pues, porque depende del tamaño del paciente, ¿cierto? Sin embargo, lo importante es que sea una ocupación de todo el pulmón y que tenga repercusión hemodinámica, es decir, que el paciente esté inestable hemodinámicamente. Como obviamente la cavidad pleural está llena de sangre, el pulmón va a estar colapsado y las estructuras mediastinales van a estar rechazadas hacia el otro lado. Como vemos en este caso, mire que la tráquea está desplazada hacia la derecha, el corazón y el mediastino igualmente está desplazado hacia la derecha. Entonces recuerden que cuando usted ve un pulmón así blanco del todo, usted puede pensar en dos cosas. O es un derrame pleural o un hemotórax completo, o es una atelectasia completa, ¿cierto? Acuérdense que la diferencia es el desplazamiento de las estructuras. Si las rechaza, o sea, si las desplaza hacia el otro lado, es una ocupación por líquido o por sangre. Y si las atrae, es decir, que si las lleva hacia el lado que está opaco, pensamos en una atelectasia por colapso del pulmón. Miren este ejemplo, esta es una tomografía axial en ventana para tejidos blandos, en fase simple, mire que no tiene contraste en la aorta, y en la cavidad pleural está este contenido que tiene zonas hipodensas, más negritas, y unas zonas más blanquitas, más hiperdensas, probablemente sea un hematoma o un hemotórax, ¿cierto?
A veces la diferenciación por imagen puede ser difícil. Sin embargo, recuerden que en la tomografía uno puede medir la densidad del líquido. Si el líquido mide entre 0 y 10, uno puede pensar en un simple derrame pleural, ¿cierto? Pero si el líquido mide entre 35 y 70, probablemente se deba a la presencia de sangre. Este ejemplo es el clásico que muestran en los libros. Sin embargo, como les dije, pues a veces los pacientes están tan malucos que nunca van a estar parados, entonces casi nunca uno ve esta imagen. Este es un paciente de pie, vemos cómo el líquido del derrame pleural coge para abajo y el aire de la cavidad pleural coge para arriba. Este ñurido que vemos acá es el pulmón colapsado. O sea, el paciente tiene un hemoneumotórax. Con esta imagen quiero que se les grabe un signo que es muy importante. Cuando tenemos un derrame pleural, cuando tenemos un hemotórax, como en este caso, porque vemos que se perdió el ángulo costofrénico y el ángulo cardiofrénico, usualmente uno ve que el líquido coge así como para arriba, como la forma de las costillas, hace el signo del menisco. Pero cuando usted ve una línea totalmente horizontal, es decir, cuando usted ve un nivel claro, siempre está asociado a un neumotórax. Entonces, cuando usted ve al líquido en un nivel horizontal perfecto, usted debe pensar que no solo es un hemotórax, sino que es un hemoneumotórax. ¿Listo? Sangre y aire. Y en este caso pues se confirma porque ustedes pueden ver que el pulmón contralateral, la trama vascular, va hacia la periferia y acá no hay trama vascular. Entonces es un espacio negro, ahí no hay pulmón, eso es puro aire. Muy bien. Esa fue la cavidad pleural. Entonces en la cavidad pleural aprendimos que puede haber aire o que puede haber líquido. Y ese líquido en el contexto de trauma siempre pensamos que es sangre y por eso le decimos hemotórax. Recordar que el neumotórax puede ser muy difícil de ver y que a veces requerimos un seguimiento radiográfico a las 6 horas y una vigilancia del paciente para poder descartarlo. Recordar que el neumotórax, atención, el diagnóstico es clínico y no se necesita una radiografía para hacer el diagnóstico y la terapia o el tratamiento es inmediato. Y que el hemotórax, atención, es simplemente toda la cavidad pleural de un solo lado llena de sangre y que tiene una repercusión hemodinámica. Cuando se trata y cuando no, ya eso es competencia de sus clases de cirugía y luego lo van a revisar con mucho más cuidado. ¿Listo? Seguimos con los pulmones y los pulmones se pueden lesionar. Así como cuando usted le pegan un varillazo en la mano, usted sale morado, ¿cierto? O sea, tuvo una contusión en el brazo y ese varillazo hizo que se reventaran algunos capilares, algunas venas, algunas arterias, se extravasara la sangre y le formaban un morado o una equimosis en la mano, ¿cierto? Si usted le pega un machetazo, pues va a dar una herida, una laceración, ¿cierto? En el brazo. Lo mismo pasa con el pulmón. Usted le puede dar una contusión, que es simplemente que los alvéolos se llenan de sangre, ¿cierto? Por una contusión, o le puede dar una laceración. La laceración le puede dar en el contexto de un trauma abierto o un trauma cerrado. O sea, a usted se le puede lacerar el pulmón porque le pegaron un balazo, obviamente el balazo le va a lacerar el pulmón, o se puede lacerar el pulmón porque se cayó de un quinto piso y ese trauma contuso contra el piso hizo que el pulmón se desacelerara y se rasgara, ¿cierto? Por decirlo así en forma coloquial. Entonces, para que tengan en cuenta que el pulmón puede tener contusión o puede tener laceración. Ahora sí, comencemos como con los términos un poquito ya más claros. La contusión pulmonar es una lesión traumática de los alvéolos con hemorragia. Acordemos de la analogía del morado en la mano, ¿cierto? Se van a ver como áreas geográficas de opacidad alveolar, usualmente son periféricas. En la tomografía se pueden ver como opacificación en vidrio esmerilado y usualmente van a estar adyacentes a estructuras óseas, porque usualmente es por eso, porque se da contra el hueso y se produce, entre comillas, el morado. Son evidentes dentro de 6 horas después del trauma. Es decir, usted se cayó de la moto hace 1 hora y llegó al servicio de urgencia, le hicieron una radiografía inmediatamente y es posible que durante esa primera hora no esté bien establecida la contusión y todavía en la radiografía no vea nada. Pero usualmente las primeras 6 horas comienza a establecerse y comienzan a aparecer los hallazgos. Y otra cosa que deben tener en cuenta es que resuelven, o sea, se quitan esos hallazgos
entre los 5 y los 7 días. Si pasa más tiempo y todavía se ve la misma cosa, ya usted tiene que pensar, ah, no, entonces eso no era una contusión, eso probablemente sea otra cosa, una neumonía o una masa o cualquier otra cosa, pero tiene que tener en cuenta que usualmente desaparece a los 5 o los 7 días. Entonces, esa es una contusión. Es como si estuviéramos viendo una neumonía, ¿cierto? Recordemos en radiología 1, cuando hablamos de las opacidades alveolares, ¿cierto? Las opacidades alveolares son como si el paciente tuviera una nube o tuviera un algodón en el tórax. Entonces, en este caso vemos un paciente que cayó de una moto, un trauma por accidente de tránsito, y tenemos una opacidad en el pulmón del lado izquierdo. También vemos unas opacidades basales acá y unas opacidades basales acá. Tiene múltiples contusiones pulmonares, como en este caso, vemos una nube por acá vemos otra opacidad alveolar, por acá vemos otra opacidad alveolar en un paciente con trauma por caída de altura. En tomografía es muchísimo más fácil, vamos a ver la misma opacidad alveolar de forma geográfica, como vemos en este caso. Recordar que puede aparecer en las primeras 6 horas y desaparece a los 5 días o a los 7 días. Aquí vemos más casos de contusiones pulmonares. Recuerde que son opacidades alveolares, usualmente periféricas, como en estos casos, por contusiones pulmonares. La otra fecha o el otro tiempo que deben aprenderse es que si aparece después de las 24 horas, probablemente no sea una contusión. Un ejemplo, paciente se cayó de la moto por accidente de tránsito, llegó al servicio de urgencias, le hiciste la radiografía a la hora y no tenía nada. Entonces usted dice, ah, bueno, esperemos que de pronto no se ha establecido la contusión. Entonces le hace la radiografía en la noche y han pasado 18 horas desde el trauma y usted sigue sin ver nada, ¿cierto? Y al otro día amanece y usted le hace otra radiografía y ahí sí le ve algo. Entonces usted dice, eso está muy raro. En la clase me dijeron que una contusión que aparecía después de 24 horas probablemente no sea una contusión. Listo, entonces esa es la otra fecha que debemos aprendernos. Si aparece después de 24 horas, pensamos mejor. De pronto en una aspiración, ¿cierto? Tragó sangre, tragó sangre, no, se le fue sangre por la vía aérea o se le fue comida por la vía aérea y se infectó, tiene una neumonía o tiene una embolia grasa, ¿cierto? Que puede pasar cuando se fracturan el fémur, que hacen embolias grasas. La otra tipo de lesión pulmonar es la laceración, como les dije ahora. Es simplemente, en términos coloquiales, como que se cortó el pulmón, ¿cierto? Como el pulmón es una cavidad, el parénquima son puros alvéolos que están llenos de aire, si hay una parte que se corta, por decirlo de alguna manera, pues comienza a llenarse de sangre, ¿cierto? Y eso nos puede dar la apariencia que podemos ver en radiografía, como en este caso, donde vemos una lesión aquí más radiolúcida con un nivel hidroaéreo, ¿cierto? Sangre que está llenando una laceración pulmonar. Sin embargo, a veces por radiografía puede ser muy difícil y lo único que vamos a ver son las contusiones porque casi siempre todas las laceraciones están asociadas a contusión pulmonar. En tomografía sí es mucho más fácil, vamos a ver unos espacios aéreos, como si tuvieran unos quistes dentro del pulmón, porque mira que están llenos de aire, pero con sangre también, con un nivel hidroaéreo, aquí tenemos otro nivel hidroaéreo, aquí tenemos una contusión pulmonar, aquí tenemos una contusión pulmonar. Entonces, esa es la diferencia entre laceración y contusión pulmonar. Muy bien, seguimos con el mediastino. Aquí en mediastino vamos a ver lesiones de la vía digestiva, es decir, lesiones del esófago. Vamos a ver lesiones de la vía aérea, es decir, tráquea y bronquios. Y vamos a ver imágenes que van a ser un poquito difíciles de entender, pero el único mensaje que quiero que les quede claro es que cuando hay lesión de la vía aérea o lesión de la vía digestiva, vamos a ver aire regado en el mediastino. Es decir, vamos a ver enfisema dentro del mediastino. A eso, ¿cómo lo vamos a llamar? Neumomediastino. Así como el neumotórax, en mediastino se llama neumomediastino. El neumomediastino es la presencia de aire en las estructuras mediastinales, puede ser por lesión faríngea, lesión traqueobronquial o lesión esofágica. Los signos radiográficos hay muchos. Uno de ellos es, por ejemplo, el signo del anillo, que se ve aire alrededor o disecando la arteria pulmonar, como en este caso, en esta proyección lateral. Como el signo de la B, que el signo de la B se va a ver como
aire que diseca la confluencia de las venas innominadas. Es un poquito más difícil de entender, pero la identificación del neumomediastino en realidad no es lo más complicado. Recuerde que dentro del mediastino, el corazón y toda la porción que está en el centro del tórax, pues usted simplemente debería ver opacidades blancas, ¿cierto? O sea, debería ver el corazón y todo se debería ver muy homogéneo. Si usted ve líneas así radiolúcidas en la mitad, ¿cierto? Como en este caso, usted debería pensar que tenga neumomediastino. Miren tomografía, es muchísimo más fácil. Aquí tenemos aire disecando las estructuras vasculares. Eso no tendría por qué verse así, ¿cierto? No tendría por qué haber aire dentro del mediastino. La otra normalidad es el hematoma mediastinal. Recuerden, en radiología 1, una de las cosas que teníamos que memorizarnos era el diámetro del mediastino, que un mediastino de más de 8 centímetros siempre indicaba una anormalidad. Entonces, por ejemplo, esos pacientes tienen ensanchamiento del mediastino más de 8 centímetros, ¿cierto? Y en esos casos requeriríamos una tomografía para definir el tratamiento o para definir el diagnóstico. Entonces miremos este mediastino súper ensanchado, casi igual de ancho que el corazón. Eso es anormal. Y en este caso, este paciente tenía un hematoma en el mediastino. Entonces recuerden lo que les dije, la grasa, que estoy aquí señalándola, grasa, eso también es grasa, debería verse así negra, pero aquí se ve más blanca, más hiperdensa, probablemente por la presencia de un hematoma mediastinal. Tráqueas y bronquios están dentro del mediastino, entonces pueden haber laceraciones debidas a traumatismo penetrante. En la radiografía que vamos a ver, un neumomediastino muy grande. Vamos a ver neumotoras y vamos a ver sobredistensión del tubo endotraqueal. Entonces aquí vemos imágenes de neumomediastino. Entonces mire que hay aire alrededor de las estructuras mediastinales. Mire cómo dibuja el botón aórtico de aquí el aire. Mire cómo el aire dibuja acá las paredes de la tráquea. Eso no es normal. Además tiene aire supraclavicular, entonces enfisema subcutáneo, en un paciente que usted por radiografía no va a decir que tiene una lesión traqueal, obviamente no, pero va a decir tiene neumomediastino y requiere una tomografía para aclarar el diagnóstico, ¿cierto? En este caso vemos como hay también neumomediastino y hay un derrame pleural y una opacidad que probablemente se deba a una contusión. Tomografía, pues ya es deber del radiólogo diagnosticar las laceraciones del árbol traqueal. En este ejemplo vemos la tráquea y hay una ruptura de la tráquea. Eso obviamente es muy grave. Aquí vemos otro ejemplo. Mire todo este aire que está por fuera en los tejidos blandos, aire en mediastino y una irregularidad de la tráquea. Usualmente debería verse redondita. Entonces en este caso también se hizo el diagnóstico de una lesión traqueal. Mire todo este neumomediastino y una lesión traqueal acá, una lesión bronquial, perdón. No se enreden mucho con esto, que yo sé que eso ya es una tarea un poco más del radiólogo. Lo que quiero que aprendan es el neumomediastino, ¿listo? El esófago, ¿con qué se presenta? Con neumomediastino. Volvemos a mencionar el neumomediastino para que lo tengan muy en cuenta. La mayoría de los desgarros esofágicos se localizan en la región cervical y en la región torácica superior. El esófago inferior está muy protegido por el resto de las estructuras torácicas, pero el esófago cervical sí está muy expuesto. El paciente puede tener derrame pleural, como les dije, neumomediastino, líneas paraespinales ensanchadas, que simplemente que el mediastino también se va a ver grueso. Y esos pacientes, cuando se diagnostica la ruptura esofágica, tienden a complicarse con infección, porque obviamente todo el contenido alimentario se va a regar en el mediastino, les va a dar infección y eso lleva a traste con la vida, ¿cierto? Aquí tenemos una irregularidad del esófago con un hematoma, perdón, con un hemotórax. Muy bien, el corazón también se puede lesionar. Con ustedes en cirugía, no sé si ya pasaron, se van a dar cuenta que el trauma de corazón o pericardio, pues el manejo varía. Si usted sospecha una contusión cardíaca, pues debe hacer troponinas, electrocardiograma. Si sospecha una lesión del pericardio, como un derrame pericardio o un hemopericardio, pues le hacen una ecocardiografía, ¿cierto?
Pero puede pasar muchas cosas. Puede pasar, por ejemplo, una hernia cardíaca. Ese paciente se dio tan duro que el corazón le pasó del lado izquierdo al lado derecho. Obviamente ese paciente falleció, ¿cierto? Este paciente tiene una hernia cardíaca, tiene múltiples fracturas costales y el corazón casi que se le sale, ¿cierto? Esto es aire dentro del pericardio, entonces por lógica uno le saca el nombre, esto es neumopericardio, ¿cierto? Que es diferente al neumomediastino, esto es neumopericardio. Esta imagen quiero que la recuerden muy bien porque es algo que es grave y que se puede diagnosticar por radiografía. ¿Qué le llama la atención de esta radiografía? Es un paciente de 25 años que El cayó tamaño de del un tercer piso. corazón. Está gigante, ¿cierto? Sí. En un paciente que no tiene antecedentes de falla cardíaca, uno ve un corazón así de grande, en un paciente que está inestable, entonces uno piensa, ¿por qué el corazón está tan grande? ¿O será que no es el corazón el que está grande, sino que es el pericardio que está lleno de líquido, ¿cierto? Sí. Sí, profe, sí. Eso. Y cuando hay derrame pericárdico, recuerden que el mayor Profe, riesgo perdón. es el taponamiento cardíaco. Dígame. Profe, ¿puedes repetir, porfa, que se te entrecortó? Ah, bueno. Cuando ustedes vean un corazón tan grande, con un mediastino así estrecho, uno debe pensar que no se deba a una cardiomegalia, sino que se deba a un derrame pericárdico. Y el derrame pericárdico, en el contexto de trauma, pues vamos a pensar que es sangre dentro del pericardio. Y si el paciente sigue sangrando dentro del pericardio, va a suceder a lo que más le tememos, que es el taponamiento cardíaco. Recuerden que el taponamiento cardíaco es tanta sangre dentro de la cavidad pericárdica que el corazón ya no puede latir. O sea, está tan aprisionado dentro del pericardio, tiene tanta presión ese pericardio porque está lleno de sangre, que el corazón no puede latir con la suficiente fuerza y el paciente entra en un colapso circulatorio y fallece. Entonces ya ustedes cuando estén en cirugía, medicina interna, ya me imagino que la saben, la triada de Beck. Con la triada de Beck ustedes diagnostican el taponamiento cardíaco, los hallazgos electrocardiográficos también ayudan, pero la radiografía a veces es el primer signo que vamos a ver, porque puede la radiografía ver el derrame pericárdico antes de que haga el taponamiento cardíaco. ¿Listo? En este caso, ustedes, para terminar de diagnosticarlo, le mandan una ecocardiografía y con la ecocardiografía hacen el diagnóstico del derrame pericárdico o del taponamiento cardíaco. Muy bien, la aorta, finalmente la aorta. La lesión traumática de la aorta explica el 10 al 15% de las muertes y el 85 y al 90% de las personas que se lastiman la aorta fallecen. O sea que solamente vamos a encontrar, van a llegar vivos al servicio de urgencias menos del 10% de los pacientes. El 50% mueren en la primera semana y el resto mueren después por infección o por deterioro circulatorio. Uno se puede lesionar la aorta porque le dieron un balazo, una puñalada y se la rasgaron. Pues obviamente eso no hay que pensarlo mucho. Pero usted le puede lesionar la aorta porque tuvo un trauma de desaceleración, por ejemplo, ¿cierto? Entonces iba en un carro, se chocó y la aorta tiene solamente un punto fijo. Entonces esa desaceleración hace que en ese punto fijo se desgarre y pueda tener un aneurisma, un pseudoneurisma, por ejemplo, o pueda haber una disección de la aorta. Entonces vamos a ver todos esos signos por tomografía. Pero volvemos a lo mismo. Hay muchos hallazgos, hay muchos signos, pero tienen que aprenderse ustedes, digamos, obligatoriamente para la vida, muy poquitos. Ahorita les dije el neumomediastino, les dije del ensanchamiento mediastinal y se lo vuelvo a repetir. En radiografía, la lesión traumática de la aorta se ve como un ensanchamiento mediastinal.
que recuerden que el límite es 8 centímetros. Si usted tiene un mediastino que mide más de 8 centímetros, debe sospechar una lesión traumática de la aorta y se debería estudiar con una tomografía. La presencia de motoras también junto al ensanchamiento puede ayudar a hacer el diagnóstico. Te viene este paciente, esta es la aorta, ¿cierto? Descendente y esta es la aorta ascendente. Mire que la aorta descendente está normal, se ve llena de sangre y las paredes normal, por eso se ve rara, ¿cierto? Toda esta es la aorta, pero solamente hay sangre por esta parte. ¿Qué pasó con esta porción de la pared? Entonces pueden haber hematomas dentro de la pared de la aorta, como en este caso, ¿cierto? Pueden haber disecciones, que es una disección, que se rompe la íntima y se llena de sangre la capa media, como la vamos a ver en tomografía. Muy fácil. Hay como dos luces dentro de la aorta. Esta es la aorta, esto es sangre en la luz verdadera y esta es sangre en la luz falsa. Entonces mire que esta es la íntima y esto es sangre dentro de la media de la aorta. Mire que aquí va desde la aorta ascendente hasta la aorta descendente. Podemos dividirla, eso pues probablemente ustedes lo sepan de medicina interna, las disecciones se pueden dividir en Stanford A y en Stanford B. Entonces las disecciones traumáticas también se dividen en Stanford A y en Stanford B, dependiendo si compromete el arco aórtico y la aorta ascendente o si solo compromete la aorta descendente. Mira aquí otro ejemplo. Aquí quedó muy claro en esta tomografía el roto de la íntima y cómo se va llenando de sangre la capa media de la aorta y se ven dos luces dentro de la aorta. Esas disecciones pueden comprometer las ramas viscerales de la aorta abdominal. Entonces, por ejemplo, esta disección se fue hasta el abdomen y ya hay una disección también del tronco celíaco. Eso puede llevar a una isquemia intestinal, a una isquemia hepática, a una isquemia pancreática, y eso es muy grave, ¿cierto? Aquí tenemos otra disección. Puede haber aneurismas de la aorta, como vemos en este caso, eso es un aneurisma, ¿cierto? Es una dilatación. Volvemos a lo mismo. ¿Qué hallazgo hay en radiografía normal? Un ensanchamiento del mediastino, vea. Otra vez, el mediastino mide más de 8 centímetros. Eso es una normalidad que se debe estudiar. Entonces, mire que no es tan difícil. Hay muchas imágenes por tomografía que los puede confundir, pero lo que ustedes verdaderamente tienen que saber no es nada difícil. ¿Listo? Mire lo que les decía, la aorta se pega a la parte posterior del tórax por un ligamento que se llama el ligamento arterioso. Ese ligamento arterioso fija la aorta aquí en este punto donde estoy señalando, y si un paciente tiene un trauma por desaceleración, ese movimiento hacia adelante puede hacer que se desgarre y se formen pseudoaneurismas como en este caso. Entonces mire este chichón que tiene esta aorta, eso es un pseudoaneurisma. Mire esta otra bola que le apareció aquí a la aorta, un pseudoaneurisma. Transección es simplemente que se rompió una de las paredes, ¿cierto? Completa, desde la íntima hasta la serosa, ¿cierto? Que vamos a ver como líneas así completas en la tomografía. Muy bien, muchachos, yo sé que es mucha información, pero son pocas las cosas que en realidad ustedes tienen que tener en cuenta para la vida. Entonces, vamos a hacer un resumencito para que ustedes se enfoquen en lo que tienen que repasar. Y es, el enfisema subcutáneo es el primer signo que nos va a ayudar a identificar dónde está la lesión. Si hay enfisema subcutáneo, siempre es anormal y debemos buscar la lesión que lo ocasione. Segunda cosa, las fracturas son muy frecuentes y cuando vemos fracturas de las vértebras superiores, perdón, de las costillas superiores, siempre debemos pensar que es un trauma de alta energía, igualmente cuando es fractura del esternón, ¿cierto? Entonces siempre debemos pensar en traumas de alta energía. Recordar que la luxación esternoclavicular puede ser anterior o posterior, pero que la que es grave es la posterior, porque puede lesionar las estructuras internas. Recordar que en la pleura se puede llenar de sangre o se puede llenar de aire. Una se llama neumotórax y la otra se llama hemotórax. Y puede haber hemoneumotórax. Recordad que el hemoneumotórax casi siempre lo diagnosticamos cuando un paciente le hace una radiografía de pie y vemos que hay un nivel aire líquido, una línea horizontal perfecta,
siempre debemos pensar en el hemoneumotórax. Recordar que el parénquima pulmonar se puede lacerar o puede tener una contusión. La contusión es el alvéolo lleno de sangre, entonces se va a ver como si fuera una neumonía, ¿cierto? O sea, una opacidad alveolar. Y la laceración es como el pulmón rasgado, que la vamos a ver inicialmente como una cavidad llena de aire, pero que se va llenando de sangre. Y recordar que con la contusión debemos tener en cuenta unos tiempos que ustedes luego los van a revisar para no repetirlos. Recordar que en el mediastino se puede lesionar el esófago, los bronquios, la tráquea, pero que el signo que ustedes deben tener presente para sospecharlo es el neumomediastino. La presencia de aire en el mediastino debe hacernos pensar en una lesión de las estructuras que acabo de mencionar. Recordar que el corazón también puede tener contusiones, pero que usualmente las contusiones cardíacas se diagnostican más con troponinas y con electrocardiograma y con la clínica, obviamente, pero que en el corazón nuestro papel en la radiografía es sospechar el derrame pericárdico, es decir, en la sangre dentro del pericardio, que cómo se diagnostica, viendo una cardiomegalia que no corresponde con la edad del paciente o no corresponde con el ancho del mediastino, por ejemplo, ¿cierto? Recordar que las lesiones de la aorta y del mediastino se pueden ver en radiografía simplemente como un ensanchamiento mediastinal y que el límite es 8 centímetros. Y listo, muchachos. Yo sé que es mucha información. Repasen el temita, vuelvan a ver la grabación y con seguridad que les va a quedar muchas cosas claras. Dentro de 8 días que vamos a traer un abdomen, voy a volver a traer casitos. Es una oportunidad para que cojan puntos para el examen. Los muchachos que estuvieron conmigo el semestre pasado se acordarán que esos puntos son demasiado valiosos. Entonces no lo desaprovechen. Mira que hoy nadie pudo ver los diagnósticos. Si ustedes estudian y para la próxima clase dan los diagnósticos, eso les va a ayudar mucho para el examen. ¿Listo? Listo, Listo, profe. profe. Muchas Profe. gracias. Muchísimas gracias, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao.